amigas y amigos, nuevamente aquí en su programa El lado amable de los impuestos y del derecho, ¿no? El derecho. Nuevamente estoy aquí, como ya se ha hecho costumbre, con mi gran amigo y socio Raúl Aguilera, y además acompañados por un invitado muy especial, De lujo. pero pues dando nuevamente la bienvenida aquí. Amigo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, amigo. Muy bien, pues aquí nuestro invitado de lujo, ya lo has dicho, ahí sobre la agenda permitió que de hoy estuviera nosotros atendiendo miles de asuntos encaminados al tema que vamos a ver el día de hoy, y pues agradecido, amigo, siempre con el favor de tu atención, de tu tiempo. Y pues sí, últimamente vamos a saludar a nuestro amigo, gran maestro Abimael. Pues viene hoy a hablar de la segunda parte. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, escuchas, internautas. Un gusto de nueva cuenta estar con ustedes a través de estos medios. Un gusto de nueva cuenta saludarlos, amigos Raúl, Ulises. Un placer compartir la mañana con ustedes para analizar y comentar este tema pues, relativamente novedoso, ¿no? E interesante, ¿no? Que está dando de qué hablar mucho recientemente. Y amigo, pues, como te decía, ya vimos la primera parte, ¿no? Recuerdan que hace como 2 semanas, 3, hablábamos del tema de que era la prevención del lavado de dinero. Y aquí vamos de una práctica excelsa, muy entendible, muy completa, de qué era la prevención del lavado de dinero. Vimos algunas cuestiones, no estaba regulado, ¿no? Nos habla del Código Penal, el artículo 400 bis, nos habla de qué tipo de actividades eran consideradas como cuestiones que pudieran estar blanqueando, ¿no? Blanqueando dinero, activos, como lo llamamos. Nos dio también la definición, o que era más bien la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, y por último nos decía la cuestión esta de por qué pudiera ser que te bloquean la cuenta bancaria. ¿No? Veamos que podría ser esta cuestión del lavado de dinero, nos llegara a la mente que hay capos, ¿no? Ahí rondando y todo el dirigido por ahí, pero ya nos hablaba que había contribuyentes de a pie o pueblo como tú y yo que pudiera estar sujeto a alguna cuestión de este bloqueo de cuentas, ¿no? O sea, nos quedamos ahí y a muy grandes rasgos nos dijo que estaban 2 opciones, ¿no? Y es el tema que nos trae el día de hoy, y esa segunda parte, poder ahondar un poquito más en qué pasa si soy sujeto de un bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF, ¿no? Dejamos de lado el SAT, impuestos, ya que no ha visto la primera plática o la primera parte, pues los invitamos a que la busquen ahí en capítulos anteriores del Spotify. Pero hoy nos vamos a abocar, vuelvo a decir, la cuestión de qué pasa si un ciudadano común, un padre de familia, una madre de familia, es sujeto de bloqueo de cuentas bancarias. ¿Qué alternativas tiene? Ya aterrizado al campo práctico, jurídico, legal, ¿qué alternativas tiene, amigo Abimael? Sí, muchas gracias, mi estimado Raúl. Mira, con precisar algo antes que todo, el origen de todos los males en relación con esta problemática es algo que se denomina o que se le llama jurídicamente la lista de personas bloqueadas. Esta lista de personas bloqueadas está prevista y regulada en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y esta lista, cuando la integra la Unidad de Inteligencia Financiera, es lo que ocasiona todo este dolor de cabeza para los ciudadanos de a pie, porque al final del día creo yo que esos son los principalmente afectados con esta situación. En relación a que esa lista de personas bloqueadas es lo que desencadena que les sean inmovilizadas las cuentas bancarias a todas esas personas que son incluidas a esta lista, y no solamente trae como consecuencia la inmovilización de las cuentas, sino que además trae consigo la suspensión inmediata de los servicios financieros. Es decir, pues te inmovilizaron tus recursos depositados en tu cuenta de Bancomer, ¿no? De Santander, por estar hablando de publicidad. No sé si podamos decir nombres comerciales de los bancos. Claro, nomás hay que pagar la
Bueno, en X institución financiera te congelan tus ahorros, te los bloquean. Esa no es la única consecuencia, porque además ningún otro banco, durante todo el tiempo que estés incluido en esa lista de personas bloqueadas, ningún otro banco te va a dar servicios. No vas a poder abrir cuentas bancarias, no vas a poder figurar como apoderado de ninguna persona moral para firmar o girar cheques a cargo de X cuenta. Vas a estar vetado completamente del sistema financiero. Entonces, ese es el origen de todos los males, la lista de personas bloqueadas, y eso es lo que desencadena, esas son las consecuencias que trae para una persona que es incluida en esa lista. Como comentaba, una de esas consecuencias es el bloqueo de las cuentas bancarias, y eso es de lo primero que se da cuenta el particular, la persona de a pie, cuando se percata de que está inmersa ya dentro de esta problemática. Es decir, la lista de personas bloqueadas por su naturaleza jurídica es un documento confidencial. No es algo que se haga público, no lo podemos encontrar. No es como la del 69. Exactamente, no. De hecho, muchos clientes me han dicho, oye, licenciado, pero pues ya busqué a mi contribuyente, a mi cliente, en la lista del 69 y no aparece, ya lo busqué en todas las listas del SAT, tampoco aparece. Es que la situación es que esta lista no es publicable, no se publica en ningún lado, no la encontramos en ningún lado porque se trata de un documento confidencial. Es por ello que el particular nunca se entera de que está incluido en esa lista hasta que se percata de que sus cuentas fueron bloqueadas. ¿Y cómo se percata de que sus cuentas fueron bloqueadas? Por lo típico, ¿no? Trató de hacer algún movimiento, no sé, disponer de alguna transferencia, hacer algún retiro, etc. Entonces el banco no se lo permite. Se pregunta, pues, ¿qué está pasando aquí? Se acerca al banco a preguntar qué está sucediendo, de por qué no puede disponer del dinero depositado en su cuenta, y el banco, de acuerdo a las disposiciones de carácter general emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con este artículo 115, es obligación de los bancos, es una obligación de los bancos en esta materia financiera, informarte el por qué te bloquearon la cuenta bancaria. Es decir, te tienen que decir que tu cuenta está bloqueada, y además te tiene que informar que la cuenta fue inmovilizada a solicitud o por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera y por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Allí te informa entonces el banco de esta situación, te lo tienen que hacer constar por escrito, incluso te tienen que entregar un oficio al respecto, y además te tiene que informar que a partir de que te está dando noticia el banco de que se te inmovilizaron las cuentas y de quién ordenó esa inmovilización, te deberá de informar que tienes un plazo de 10 días hábiles para acudir a la Unidad de Inteligencia Financiera, allá a sus oficinas en la Ciudad de México, a formular una aclaración respecto de esta situación. Y aquí es donde encontramos la primera alternativa a la cual puede acudir un particular afectado. Perdón. Aquí me surge dos preguntas o dos dudas, ¿no? ¿La inmovilización de las cuentas es por algún monto en especial, o es simple y sencillamente, o sea, ¿a qué me refiero o a qué voy? Si puede ser únicamente sobre una cuenta de un mismo banco, o varias cuentas de un mismo banco, o puede alcanzar varios bancos, o hasta dónde se extensa ahí la inmovilización de las cuentas. ¿Es parejita? ¿No hay límite? De hecho, esta es una particularidad de este tipo de bloqueo de cuentas bancarias ordenadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Los que estamos inmersos en el mundo fiscal sabemos, bueno, eso es lo que dice la ley, ¿no? Sabemos que en la práctica suceden mil cosas tenebrosas. Pero de acuerdo al Código Fiscal de la Federación nos establece que, tratándose de cobro de créditos fiscales, cuando se inmovilicen cuentas para hacer efectivo ese cobro, la autoridad fiscal solamente podrá inmovilizar hasta el monto de la contribución. O sea, no puede bloquearte absolutamente todas tus cuentas bancarias. Sí, la práctica Ni no. eso cuenta que llega a pasar, pero la verdad lo dudo, ¿no? El SAT es muy recto siempre en el cumplimiento de la ley. Entonces, el código nos señala esto: no te pueden bloquear toda tu cuenta bancaria, todas tus cuentas, ni movilizar absolutamente todo tu dinero, sino solo lo relativo a lo que debes, nada más. En cambio, acá sucede todo lo contrario. La ley establece la suspensión en forma inmediata de todos los servicios bancarios. Esto significa
que si tú tienes cuentas bancarias pues, en Santander, en Bancomer, en Banamex, en todos los bancos que se te ocurran y tienes allí depositada X cantidad de dinero en cada una de esas cuentas abiertas en cada uno de esos bancos, lo que va a suceder es que se te van a inmovilizar todas las cuentas y todo el dinero que tengas depositado en ellas, no solamente de X banco, sino absolutamente de todos los bancos y todo el dinero que esté depositado en esas cuentas bancarias. La otra es, ¿hay alguna otra de las consecuencias que se tienen, además de la inmovilización, por la que se pudiera dar cuenta una persona que está en esta situación de la lista? Es decir, por ejemplo, puede ser que ya le hayan inmovilizado las cuentas, pero a lo mejor está en el extranjero, a lo mejor a través de cuentas de terceros realiza operaciones, total que no se ha dado cuenta, ¿no? ¿Hay alguna otra forma en que se pueda dar, pueda conocer que existe? Pues mira, en esta situación. Sí, perdón. En realidad se puede dar cuenta cuando trata de hacer alguna operación en el sistema financiero. Si no lo intenta hacer, pues jamás se va a percatar de que está incluido en esta lista de personas bloqueadas, ya que como te comento es confidencial, no te notifican absolutamente nada. Me ha sucedido en algunos casos, por ejemplo, con algunos clientes de cómo se enteran de que están incluidos en la lista de personas bloqueadas y ellos no han hecho ningún movimiento financiero ni nada. Es porque son sus beneficiarios, por ejemplo, es decir, X persona física tiene su cuenta bancaria, hace sus movimientos típicos en esa cuenta y de pronto ¡pum!, el banco le dice, ¿sabes qué? Tu cuenta fue inmovilizada a solicitud de la unidad de inteligencia financiera. Se hacen las gestiones correspondientes y uno se entera de que el titular de la cuenta no es el que está incluido en la lista de personas bloqueadas, sino el que está incluido es su beneficiario y por ello pues también quedó inmovilizada esa cuenta. Entonces ese beneficiario pues, ni enterado, ¿no? O sea, que está incluido en esa lista de personas bloqueadas y se entera porque el titular de la cuenta ya no pudo disponer de su dinero, pues si le avisa, oye, pues me enteré de que estás metido en este problema, ¿no? O sea, solucionalo porque pues también me estás afectando a mí con esa situación. Entonces, fuera de alguna operación dentro del sistema financiero no hay forma de que te des cuenta. Digo, puede haber alguna circunstancia accidental que te dé luz de que estás incluido en esta lista de personas bloqueadas. Cuando llegue por ti la fiscalía. Exactamente, eso te iba a comentar. Cuando ya haya formulado denuncia o querella el titular de la unidad de inteligencia financiera por probable lavado de dinero, y ahora sí te vayan a citar, ¿no? Para una entrevista. Exactamente, es correcto, sí, es correcto. Digo, y además, recordemos en la parte 1 de esta charla, en el podcast anterior, como acaba de comentar Raúl, hablábamos de los supuestos por los cuales puedes ser incluido en esta lista de personas bloqueadas y uno de ellos es que estés compurgando una sentencia por lavado de dinero. Entonces, pues, si estás compurgando esa sentencia, en automático estás en esa lista, ya lo debes de dar por sentado de que estás allí metido en esa problemática. Entonces, para retomar el punto, me llega un oficio del banco, me notifica, no puedo disponer de dinero, pero no sé por qué. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente me dice que por la unidad de inteligencia financiera están congelados los recursos, ¿no? Ahí en el mismo oficio que me da el banco me dice, tienes 10 días, comentaba su amigo, para hacer una aclaración, o no sé cómo llamarle, una especie de hecho de audiencia. Entonces, de hecho de audiencia es poder aportar pruebas y decir lo que a tu derecho convenga, pero no sabemos por qué, ¿no? Simplemente el banco bloquea por orden de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Entonces tienes esa opción de la aclaración, pero ¿qué pasa, amigo? En la práctica, ¿tú qué has visto con la aclaración o si es la única alternativa que tuviéramos nosotros? Sí, mira, vamos a llamarlo aclaración para hacerlo un poquito más entendible, porque las reglas generales a que se refiere, las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, le denomina derecho de audiencia o garantía de audiencia. Es básicamente una oportunidad administrativa que se le otorga al particular para aclarar el por qué está incluido, o para desvirtuar, más bien vamos a llamarlo así, es decir, para que él demuestre básicamente de que no ha estado lavando dinero, de que no ha estado llevando a cabo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tiene que demostrar de alguna forma su inocencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque en el 2000
18, si mal no recuerdo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó precisamente este procedimiento de aclaración y determinó justamente esto, que cuando el particular acude en esta instancia administrativa a combatir la lista de personas bloqueadas, básicamente tiene que demostrar esta circunstancia de que no ha estado llevando a cabo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual pues es completamente inconstitucional, ¿no? Porque en un procedimiento administrativo no pueden analizarse temas de índole penal. Esa competencia corresponde a otro tipo de autoridades. Pero, sin embargo, pues el procedimiento está allí, no es un procedimiento previsto en la ley, eso debe de quedar muy claro. En la práctica he visto situaciones donde los jueces de distrito, ahorita vamos a comentar lo relativo al juicio de amparo, que es otra alternativa de defensa que tiene el particular. Los jueces de distrito en algunas ocasiones consideran que es obligatorio agotar ese procedimiento de aclaración antes de acudir al medio de defensa por el famoso principio de definitividad, ¿no?, que opera en la materia de amparo. Sin embargo, que quede algo muy claro, ese procedimiento de aclaración es optativo, no es obligatorio agotarlo antes de acudir a otro medio de defensa. ¿Por qué? Porque no es un medio de defensa, en primer lugar. Segundo, no está previsto en la ley y por lo tanto no hay obligación de agotarlo antes de irnos a este medio de defensa constitucional, ¿no?, que es el juicio de amparo. Está previsto entonces en unas reglas administrativas. ¿Qué son unas reglas administrativas? Estas reglas administrativas no son emitidas por el Congreso de la Unión, no son una ley, sino que es una norma de carácter inferior. Es una norma que se emite por el secretario de Hacienda y Crédito Público en virtud de una cláusula habilitante que le da la misma ley de instituciones de crédito. Estas normas generales básicamente lo que hacen es regular en el ámbito administrativo pues lo que prevé la ley de instituciones de crédito en relación con la lista de personas bloqueadas y sus consecuencias. Dentro de estas reglas administrativas entonces se prevé esta garantía de audiencia que debe de ser agotada por el particular. Cuando se entera, cuando el banco te dice, ¿sabes qué? Te inmovilicé tus cuentas porque la UIF me lo solicitó y te entrega el oficio correspondiente y te dice que tienes 10 días para acudir ante la unidad a hacer uso de este derecho, es porque así lo dicen expresamente estas reglas administrativas. El banco está obligado a darte noticia de ello y efectivamente, desde que el banco te notifica o te da a conocer ese oficio, tú tienes 10 días para acudir ante la unidad de inteligencia financiera a aportar pruebas y alegatos con el propósito de desvirtuar los motivos de por qué estás incluido en la lista de personas bloqueadas. Y aquí nos encontramos entonces con el primer problema o punto débil de esta garantía de audiencia administrativa. La pregunta es, ¿qué vamos a ir a probar? ¿Qué vamos a ir a alegar? O sea, ¿qué pruebas vamos a aportar dentro de ese procedimiento de aclaración si no sabemos por qué estamos incluidos en la lista de personas bloqueadas? Sin embargo, así están redactadas las reglas administrativas. Tienes 10 días para ir con tu escrito a la unidad de inteligencia financiera a aportar pruebas y a aportar alegatos. Después de presentado tu escrito de pruebas y alegatos, cualquiera que sea lo que digas en ese escrito, la unidad de inteligencia financiera tiene 10 días hábiles para emitir una resolución dentro de ese procedimiento, y en esa resolución que emita, ahí es cuando te va a dar a conocer el por qué estás incluido en la lista de personas bloqueadas. Es decir, hasta la resolución vas a darte cuenta de los fundamentos y motivos que sustentan la determinación de la autoridad del por qué te incluyó en la lista de personas bloqueadas. Una violación constitucional. Totalmente una violación constitucional. O sea, afecta a tu garantía de defensa adecuada, a tu derecho de defensa adecuada. Es decir, te obliga a irte a defender contra algo que no conoces. Y obviamente, si no lo conoces, no te puedes defender adecuadamente. Y si no te puedes defender adecuadamente, obviamente la resolución no te va a poder ser favorable, difícilmente te va a ser favorable, y esa es la resolución cuando te van a decir, mira, contra lo que tenías que haberte defendido es contra esto, y no lo hiciste, y por lo tanto, permaneces en la lista de personas bloqueadas, ¿vale? Entonces, esa es la primera problemática respecto de la cual nos encontramos en la práctica en relación con este procedimiento de aclaración administrativa. Es muy parca su regulación. Solamente las normas dicen tienes 10 días para presentar tu escrito de alegatos y pruebas y 10 días para resolución. Hay un periodo adicional de 10 días que puede
puedes tú solicitarle expresamente a la unidad para aportar más pruebas, pero lo tienes que solicitar expresamente, pero estás en la misma situación, no sabes qué pruebas aportar, no sabes qué pruebas, qué alegatos aducir, ya que no conoces la lista de personas bloqueadas, no sabes el por qué estás incluido en ellas por una cuestión fundamental. Nunca te la han notificado y no te la van a notificar porque es un documento confidencial. De hecho, tendría que ir como parte de esa garantía de audiencia previa que se da en este procedimiento administrativo. Ese es el primer acto que debe de hacerse, es la notificación y dar a conocer las razones, ¿no? Y claro, una de las formalidades esenciales del procedimiento como como garantía del derecho al debido proceso es que efectivamente el procedimiento inicie pues, con una notificación formal donde te den a conocer los fundamentos y motivos del acto de molestias de tu persona. Con motivo de esa notificación y de que ya conoces esos fundamentos y motivos, ahora sí tú puedes defenderte adecuadamente, puedes ofrecer pruebas, puedes aportar alegatos y después la autoridad tendrá que emitir una resolución que dirima esa controversia. Ese es, en términos muy generales, el derecho al debido proceso. Obviamente, pues se ve flagrantemente violentado en esta aclaración administrativa. E insisto, o sea, es una aclaración que no está prevista en la ley, está en normas administrativas y es optativo para los particulares agotarlo, ¿no? O sea, el que no agoten esta aclaración no quiere decir que ya perdieron o que ya no pueden hacer nada, sino es una alternativa que el particular afectado tiene para acudir a solventar o a tratar de regularizar esta problemática del bloqueo de sus cuentas. Sin embargo, en nuestra experiencia, en mi experiencia, es un procedimiento que da escasos resultados. Es complicadísimo que una persona le eliminen de la lista de personas bloqueadas a través del ejercicio de esta garantía de audiencia en el ámbito administrativo. Es muy poco recomendable, pues, agotar esta etapa administrativa. Y por ejemplo, como menciona la resolución que requería la aclaración, esa se podría ir a impugnar, ¿no? Sí, efectivamente, tratándose de una ya resolución definitiva de este procedimiento, pues sea constitucional o no, siendo una resolución definitiva de un procedimiento, si efectivamente contra esa determinación ya podemos interponer un medio de defensa. Podríamos acudir al juicio de amparo o incluso podríamos acudir al juicio contencioso administrativo federal, ya que aún tratándose de temas de índole penal, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que este bloqueo de cuentas y que esta lista de personas bloqueadas es una medida cautelar administrativa, y siendo administrativa, pues ya sabemos que la competencia de ese tipo de controversias le corresponden al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aunque sí, yo en lo particular nunca he promovido un juicio contencioso en relación con estas resoluciones. Entonces tendríamos que analizar su ley orgánica y verificar si existe un supuesto de procedencia del juicio contencioso administrativo en relación con este tipo de resoluciones, que me daría la impresión en términos generales. Sí, exacto, que sí, pero sí cualquiera de naturaleza. Exacto, entonces tendría mi reserva, ¿no?, sobre la procedencia del juicio contencioso, pero lo que sí me queda 100% claro es que el juicio de amparo en automático sí sería procedente. Excelente. Y eso nos lleva al otro tema. Exactamente. Este juicio de amparo lo podemos promover sin necesidad de irnos a este dolor de cabeza que es la aclaración administrativa en la unidad de inteligencia financiera, y desde que el banco nos avisa, nos notifica de que nuestra cuenta ha sido bloqueada a solicitud de la unidad de inteligencia financiera, a partir de ese momento de que conocemos del bloqueo de cuentas, tenemos otra alternativa de defensa, otra alternativa para defender nuestros derechos. Esta otra alternativa es el juicio de amparo, efectivamente, y para promoverlo tenemos un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que conocemos ese bloqueo de cuentas bancarias. Este juicio de amparo, pues como ya sabemos, se promueve ante un juez de distrito porque es un amparo indirecto, y el amparo lo promovemos contra ese bloqueo de las cuentas bancarias.
En la práctica, este medio de defensa es el que resulta más efectivo para poder desinmovilizar las cuentas bancarias, y es el que resulta también más efectivo para eliminar a la persona de la lista de personas bloqueadas. ¿Por qué resulta más efectivo? Resulta más efectivo por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque ya no es la autoridad la que nos va a resolver, la autoridad administrativa, no es la UIF quien nos va a resolver nuestra petición, sino es un tribunal, una autoridad ya independiente. Y segundo, las reglas del juego en este juicio de amparo ya no están en favor de la autoridad, sino ya están más equilibradas, ¿no? O sea, me refiero a equilibradas en virtud de que es la autoridad, la Unidad de Inteligencia Financiera, la que deberá de probar la constitucionalidad de su actuación. Será aquí en el juicio de amparo en donde la Unidad de Inteligencia Financiera pruebe que el bloqueo de las cuentas bancarias y que la emisión de la lista de personas bloqueadas se llevó a cabo con apego a las exigencias mínimas que establece nuestra Constitución. Y al final del día, este juicio de amparo es lo que nos ha servido, nos ha sido mucho más efectivo para efectos de regularizar y de solventar este tipo de problemáticas. Excelente. Entonces, retomando la cuestión. Tenemos, podría decirse así, dos opciones, si te voy a equivocar, amigo. La aclaración, que prácticamente tú has visto que no sirve de mucho, simplemente es desgastar la cuestión del contribuyente, tratar de defender algo que no tenemos, y a lo mejor se me ocurre tratar de ver de dónde vienen los recursos, qué actividad tengo ante, o sea, se me ocurre, ¿no? Pero es defenderte contra algo que no sabes qué es. Y está esta cuestión del juicio de amparo, que es muy bondadoso. La cuestión de que dices que es otra autoridad, es un ya órgano judicial que pudiera estar contrastando el acto de la UIF con la Constitución y ver qué tan constitucional es, ¿no? O sea, ver si este acto afecta a los derechos fundamentales del gobernado, y si es así, pues declarar inconstitucional este acto, ¿no? Pero sabemos ahí, amigo, ahí cualquiera de los dos expertos en la cuestión de defensa, de amparo, ¿qué beneficio pudiera traer interponer el amparo? O sea, sabes que me urge disponer de mis recursos, interpongo el amparo, pudiéramos que nos otorguen una suspensión, o sea, antes de ver qué es la suspensión, ¿pudiera ser posible que nos otorguen la suspensión para poder disponer de los recursos, o tendríamos que esperar hasta la resolución total del amparo? Es una excelente pregunta, mi estimado amigo. Primero que todo, aclarar que es la suspensión, ¿no? O sea, como comentábamos hace un momento, no es una medicina. La suspensión es una medida cautelar que se puede tramitar dentro del juicio de amparo, y como medida cautelar tiene como propósito o finalidad asegurar que no se generen daños de difícil reparación hacia el particular, pero sobre todo que las cosas exactamente, que el juicio no quede sin materia, que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, para efectos de que cuando lleguemos a la sentencia definitiva el juez tenga todavía materia para resolver. Sin embargo, aun cuando la finalidad primordial de esta medida cautelar de la suspensión es que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, ustedes me dirán, bueno, ¿y de qué me sirve que mi cuenta bancaria bloqueada se mantenga en el estado en que se encuentra? O sea, bloqueada de nada me serviría. Entonces, desde esta nueva ley de amparo, que entró en vigor, si mal no recuerdo, en el 2013, estableció una figura novedosa en relación con la suspensión en el juicio de amparo, y es a lo que algunos tratadistas le han llamado suspensión con efectos restitutorios, a algunos otros una suspensión con efectos anticipatorios. Al final del día se trata de una suspensión que no solamente tiene como propósito mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino además restituir al particular en el goce de sus derechos que se estiman violentados. Es decir, si mis derechos se están viendo violentados con motivo del bloqueo de mis cuentas bancarias, eventualmente esta suspensión podría traer como beneficio que se me liberen esas cuentas, es decir, que se me restituya el goce de mis derechos que se están viendo violados. Esta suspensión con efectos restitutorios
Antiguamente estaba regulada a través de criterios jurisprudenciales, pero en la nueva ley de amparo ya está prevista en la norma y está permitido, el legislador así lo creó, de que los jueces de distrito otorguen este tipo de suspensiones con efectos restitutorios provisionales, vamos a llamarlos así. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la promoción del juicio de amparo? Que cuando lo presentamos, lo promovemos contra el bloqueo de las cuentas bancarias, efectivamente, si le solicitamos al juez la suspensión para el efecto de que nos libere nuestras cuentas bancarias, el juez de distrito debe de emitir una resolución provisional, primero una suspensión provisional a raíz de nuestra solicitud, donde nos conceda esa medida cautelar, donde nos va a conceder la medida para el efecto de que se desbloqueen nuestras cuentas bancarias, para el efecto de que se levante ese bloqueo. ¿Y por qué digo que lo tiene que hacer? Es una obligación del juez hacerlo así, ya que hay actualmente una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde determinó justamente esta situación, que tratándose de amparos contra el bloqueo de las cuentas bancarias, y particularmente de la suspensión cuando la solicite el particular, es obligación de los jueces o conceder la suspensión provisional, por lo menos, ya la definitiva se cuece aparte, la suspensión provisional para el efecto de que se levante el bloqueo de la cuenta bancaria o de las cuentas que estén inmovilizadas. Sin embargo, hay una particularidad en relación con esta suspensión en el amparo, y esa particularidad es que esa suspensión te la van a dar condicionada. ¿A qué me refiero con condicionada? Se va a dar condicionada en el sentido de que esa suspensión, aunque te la estén otorgando, es decir, aunque el juez del distrito diga que te doy la suspensión para que se levante el bloqueo de tus cuentas, esa suspensión puede surtir efectos o puede no surtirlos, dependiendo de qué circunstancia. Dependiendo de que la unidad de inteligencia financiera tenga en su poder una solicitud expresa emitida por una autoridad internacional donde formalmente le hayan solicitado o pedido que le bloqueen las cuentas bancarias a fulanito y a sutanito. Es decir, el juez te da la suspensión. Si la autoridad tiene esa solicitud, tu suspensión no va a surtir efectos y por lo tanto tus cuentas van a seguir bloqueadas. En cambio, si la unidad de inteligencia financiera no tiene esa solicitud de esa autoridad extranjera, entonces al no tenerla, la suspensión va a producir sus efectos y la unidad de inteligencia financiera va a estar obligada a ordenar el levantamiento del bloqueo de tus cuentas bancarias. Esa es la particularidad de esta suspensión en este juicio de amparo. Sí te la van a conceder, es obligación de los jueces concedértela porque hay jurisprudencia. Sin embargo, al concedértela, te la van a dar condicionada a esta situación, de que la UIF tenga esta solicitud emitida por una autoridad extranjera. Esa autoridad principal, una característica primordial, debe de tener competencia para emitir ese tipo de solicitudes, y esa competencia obviamente debe estar reconocida en un tratado internacional celebrado por nuestro país, en el cual somos parte de ese tratado internacional. Entonces, si esa autoridad extranjera con competencia a raíz de un tratado internacional emite esa solicitud de bloqueo de cuentas y la UIF tiene esa solicitud, entonces nuestra suspensión, aunque nos la den, no va a producir ninguna consecuencia y nuestras cuentas van a seguir bloqueadas. Sin embargo, si no tiene esa solicitud expresa, pues nuestras cuentas van a tener que ser desinmovilizadas desde que nos concedan esa suspensión provisional, sin necesidad entonces de que nos esperemos hasta la sentencia definitiva en el juicio de amparo. Hay una cuestión muy, muy interesante que está sucediendo en la práctica en relación con este tipo de situaciones o de suspensiones. ¿Cuál es? Que hay en los últimos bloqueos realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, esta autoridad administrativa tiene en su poder pues una solicitud que no precisamente es una solicitud de bloqueo de cuentas bancarias, sino que se trata de una solicitud de apoyo girado por un organismo de los Estados Unidos para investigar a ciertas personas, y viene una lista de X número de personas, ¿no? Sí, son bastantes. Entonces, esta autoridad de los Estados Unidos, con este documento le está pidiendo ayuda a la Unidad de Inteligencia Financiera pues, para investigar
a todas las personas que vienen en ese documento, pues investigarlos en relación, pues si están cometiendo, ¿no?, probablemente el delito de lavado de dinero. No quiere decir que sean delincuentes, sino solamente están diciendo, ayúdame a investigarlos. Con esta solicitud de investigación, la unidad dice, ya tengo la solicitud de la que habla la Corte, la jurisprudencia de la Corte, y por lo tanto, pues no te libero tus cuentas, ¿no?, hasta que el juez me lo ordene. Entonces, de alguna forma se está tergiversando esta jurisprudencia, pero una cuestión sí debe de quedar claro. La solicitud de la que habla la jurisprudencia tiene que ser una solicitud en la que expresamente se pide el bloqueo de las cuentas bancarias. Si no se pide expresamente, informalmente esa situación, puede ser una solicitud emitida así por una autoridad extranjera y con competencia, pero mientras no se haga esa petición formal, no sirve para efectos del cumplimiento de esta jurisprudencia. Entonces, para palabras así más aterrizadas de los mortales, me bloqueo mi cuenta bancaria, conozco el oficio del banco, la institución financiera, me voy al juicio de amparo, el experto, como tú, a mí, solicita la suspensión al juez de la causa y por regla general tendría que estar concediendo la suspensión, es decir, dispone de tus recursos. Pero si existe una orden de inmovilización de un organismo internacional, por ejemplo Interpol, algo así, la DEA, todo eso, no podría estar disponible. No podría estar disponible de los recursos, ¿no? Claro que sí. Me la concede, pero no va a ser operante, no va a poder ser la disposición de los recursos, ¿no? Pero hablábamos, bueno, vamos a suponer que tengo ya tengo una solicitud de un organismo internacional donde México forma parte, ya el convenio. Me tendría que esperar el amparo. ¿Cuánto tiempo se lleva en resolver el amparo, amigo? Lo que has visto en la práctica sobre estos temas, ¿no? Sabemos que a lo mejor en temas diversos, previo a la pandemia, tarda máximo de 6 meses a un año. Y que uno pensaría que ya cuando como se había suspendido todo, pues se iba a regularizar toda la situación del Poder Judicial y que ya no iba a haber expedientes atrasados ni nada, pero post pandemia hemos visto, o todavía no acaba la pandemia, estamos en... ¿Qué pasa? Pues sabemos que se están dilatando los procedimientos. ¿Cuánto más o menos se tarda en resolver un amparo para que un contribuyente pueda ya saber o disponer de recursos o saber por qué lo tienen en esta situación? Ok, mira, obviamente los tiempos pues, son aproximados, ¿no? Muy relativo, cada caso es muy particular, cada caso puede durar más, puede durar menos. Sin embargo, hasta la total conclusión de un procedimiento, es decir, hasta que ya tengas una sentencia definitiva, firme, que sea cosa juzgada, puede pasar en promedio de 1 año a 1 año y medio. Y me refiero no solamente a la tramitación del juicio de amparo, sino también a la tramitación del probable recurso de revisión que promueva o el particular o que promueva la autoridad en relación con la sentencia del amparo. Entonces, del juicio de amparo, en ese sentido, en promedio puede durar aproximadamente ese plazo en tener una sentencia ya definitiva, firme, donde te dirima este tipo de situaciones. Sin embargo, aclarar que con motivo de esta suspensión, pues no tienes que esperarte necesariamente hasta ese 1 año y medio para que se te liberen tus cuentas, sino que en virtud de la suspensión, si atiendes bien el juicio de amparo, obviamente esas cuentas te las tienen que estar desbloqueando mucho tiempo antes. ¿Para qué pasa? Digo, por razones de la profesión, se da uno cuenta de las deficiencias que puede tener en algunos casos los órganos jurisdiccionales, pero creo que particularmente los juzgados de distrito, por la amplitud de materias que les toca resolver y que vemos que constantemente resuelven cuestiones que la verdad es que sí quedan mucho a deber. ¿Qué pasa en tu experiencia con este tipo de temas? ¿Qué tanto los juzgados de distrito le están entendiendo? ¿Qué tanto vamos un poco a conocer algún criterio que permee de manera general? Digo, evidentemente pues ahí tienen guías, ¿no? Como las jurisprudencias, incluso algunas tesis, etcétera. Pero ¿qué pasa en la realidad si le entran bien, si le hallan o cómo van? Andan en el circuito, que resuelva allá. Sí. Mira, hay de todo, ¿eh? O sea,
hay de todo. Me ha tocado ver jueces muy valientes que sí atienden a la jurisprudencia, sobre todo no están haciendo nada fuera de la ley, pero me ha tocado ver otra clase de jueces de distrito donde, por ponerte un ejemplo, otorgan las suspensiones, este tipo de casos, para el efecto de que la UIF no disponga del dinero. O sea, tu cuenta sigue bloqueada, te doy la suspensión para que tu cuenta siga bloqueada al final del día, o más bien para que tu dinero se quede ahí en la cuenta y no lo vayan a tocar. Para efectos prácticos de nada te sirve ese tipo de suspensiones y van contra jurisprudencia, porque la jurisprudencia dice es para que se levante el bloqueo. Entonces me ha tocado ver asuntos donde los jueces de distrito resuelven de esa manera, y otros jueces de distrito donde no cierra rajatabla dicen se concede la suspensión para que se levanten las cuentas bancarias hasta que me demuestres que tienes una solicitud de autoridad extranjera. Me ha tocado ver situaciones donde con esta solicitud que les comento, emitida por una autoridad de los Estados Unidos, donde le pide a la UIF que investigue a unas personas, y con ese documento el juez dice, ya con eso tienes una solicitud, te niego la suspensión definitiva, ¿no? Entonces, no analizan a fondo en algunos casos, como tú bien dices, algunos le entienden más, otros le entienden menos a esta temática, porque sí es un tema relativamente nuevo, pero lo que sí es un hecho es que la gran mayoría de los asuntos, ya sea tanto en las sentencias, tanto en los recursos de revisión que se interponen contra las sentencias interlocutorias donde te niegan suspensiones definitivas, o contra los recursos de revisión que interpones contra las sentencias del juicio principal, en todos los casos, o en la mayoría de los casos, los asuntos sí los andamos resolviendo o se andan resolviendo a través de los tribunales colegiados de circuito. Como que... Exacto, sí, todavía hay jueces que, no le entienden muy bien o no quieren entenderle muy bien a la Para que nos entienda nuestro público, hay recursos, hay defensas si no otorgan la suspensión para contra jurisprudencia, y hay recursos si me es contrario al amparo, ¿no? Pero eso nos lleva de la mano, amigo, a pasar al siguiente tema. La cuestión, ya pasó el año y medio. ¿Qué pudiera estar resolviendo el juez en la cuestión del amparo? Mira, obviamente todo depende de cómo formules tu amparo, qué actos reclamados, señales dentro de... Si van contigo, pues que eres un experto, ¿qué? ¿Favorable? Ok, pues claro, favorable, como debe de ser. Incluso favorable, incluso hasta con inconstitucionalidad de normas, ¿no? Entonces, por estrategia, en las demandas... En las demás, eso ya es la segunda etapa de la defensa. Por estrategia, en las demandas de amparo siempre formulamos o señalamos como actos reclamados. El acto reclamado para el público pues es básicamente el acto que estamos impugnando, ¿no? Que estamos combatiendo a través de la demanda. Y dentro de los actos reclamados señalamos obviamente el bloqueo de las cuentas bancarias, señalamos también la lista de personas bloqueadas, pero además señalamos varias normas administrativas y legales que se aplican a los particulares con motivo de esos actos de aplicación y reclamamos su inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, luego de agotados los medios de los juicios de amparo, las sentencias que se obtienen pues son sentencias donde se ordena la liberación de las cuentas bancarias y al mismo tiempo se reconoce la inconstitucionalidad de algunas de las normas aplicadas a los particulares. Entonces, ¿qué consecuencias traen o cuáles son los efectos de este tipo de sentencias para los gobernados que promueven este medio de defensa? Pues primero, que se ordena la liberación de sus cuentas bancarias, de todas las que hayan sido inmovilizadas. Segundo, se ordena la eliminación de esos sujetos de la lista de personas bloqueadas, es decir, te sacan también de la lista de personas bloqueadas. Y tercero, y lo más importante al final del día, es que se ordena que jamás en tu vida se te vuelva a aplicar esos artículos que se declararon inconstitucionales, es decir, que no se te vuelva a aplicar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y esto implicará que nunca más se te va a poder incluir de nueva cuenta en la lista de personas bloqueadas, que ojo, es solamente durante la vida tuya como particular y la vida de la ley, de la norma. Si la reforman, bueno, pues ya se acabó tu beneficio y hay que volver a hacer otro tipo de procedimiento, pero mientras la norma no le quiten una coma, se te protege en ese sentido de que no se te vuelva a aplicar y que por lo tanto la UIF no te va a volver a molestar por esa situación.
por el ámbito administrativo, ojo, ¿no? El tema penal, eso ya queda aparte, eso es un tema que se tiene que atender por separado, ¿no? Pero en lo que tiene que ver al tema administrativo y del bloqueo de las cuentas, eso es lo que se espera y eso es lo que se obtiene en este tipo de juicios de amparo. Vamos a suponer, en un caso que yo creo que ha pasado mucho, que no van contigo, que eres el experto, van con el abogado, sin ánimo de militar. Conmigo, pues. Un trabajo, ¿no? Pero de esos abogados que ofrecen todas las áreas del derecho, ¿no? Que ves civil, familiar, que no están especializados en este tema. ¿Qué pasa si te descontrola el amparo? Te niegan, te vas porque fue mal llevado, ¿no? Te vas al recurso correspondiente, recurso de revisión ante el tribunal de alzada, llámese pues el tribunal que va a revisar esta sentencia Y confirma. y confirma, dices ya, sí eres un lavador, un blanqueador de capitales. ¿Qué pasaría? ¿Qué alternativas tiene el contribuyente? ¿Ya ninguna? Sí. ¿Tiene? Pues mira, ¿qué pasaría? La primera situación que sucedería pues es que la inclusión en la lista de personas bloqueadas ante el bloqueo de cuentas queda firme, ¿no? O sea, ya no hay forma de discutir su constitucionalidad. El gran problema al cual se va a enfrentar esta persona que se encuentra en esa situación es que la ley de instituciones de crédito no establece un plazo mínimo o máximo que una persona puede estar incluida en esta lista. En los informes justificados que rinde la Unidad de Inteligencia Financiera en los amparos que hemos promovido, el informe justificado es como la contestación de demanda, no vamos a ponerle un nombre coloquial. En estas contestaciones de demanda que presenta la UIF señala que el particular va a estar incluido en la lista de personas bloqueadas durante el tiempo que le resulte necesario a ella para seguir investigando. Tiempo, no sabemos cuánto puede ser. Entonces, eso es lo que dice la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, en los informes, y la ley tampoco no nos define absolutamente nada en ese sentido. Es decir, ya perdí mi juicio, ya quedó confirmado que debo de permanecer en esa lista. ¿Cuánto tiempo puedo permanecer en ella? No lo sabemos, es parte de las inconstitucionalidades de la norma, no lo sabemos, y en ese sentido queda al arbitrio de la autoridad administrativa si es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no sé, durante el tiempo que prescriba el delito, no lo sabemos. Entonces, durante todo ese tiempo, la persona que haya perdido su juicio o que no le hayan atendido bien su juicio va a estar vetada del sistema financiero, y todo el dinero que haya quedado inmovilizado en esas cuentas, pues ahí va a permanecer hasta que la UIF o lo elimine de la lista por decisión propia, la Unidad de Inteligencia Financiera, o bien la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de un juez de control, obviamente presentando la denuncia correspondiente a la Fiscalía General, y la Fiscalía también haga la solicitud correspondiente, y un juez de control ordene pues, que una medida cautelar donde ordene el decomiso de ese tipo de bienes, ¿no? Perdón, de ese tipo de recursos depositados en esas cuentas. Pero fuera de esa situación, ya no podría hacer más nada, ya no se prevé ningún medio de defensa donde el particular, ya agotado ello, no le haya ido bien en su defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en presencia de la figura de la cosa juzgada. Entonces, si promueves tu amparo, no se atiende bien tu amparo y lo pierdes, bueno, pues al perderlo queda firme la lista de personas bloqueadas y vas a estar allí hasta que la UIF decida que se te elimine de la misma. Bueno, el tema delicado, ¿no? Complicado en función de que no nos atendemos, la cuestión de un asesor que es experto en esta materia pudiera derivar en cuestiones ya más grandes, ¿no? Pérdida de patrimonio, vamos a decirlo así, y a lo mejor hasta la cuestión de llevárselo a la materia penal y poder pues estar compurgando una pena, ¿no? Pero, consideraciones finales, amigos. Sí, gracias. Solamente aclarar, si llegase a suceder esa situación de que pierdes tu juicio de amparo y el colegiado confirma de que es constitucional que estés en la lista de personas bloqueadas y que estén tus cuentas bancarias inmovilizadas, eso no quiere decir en automático de que has lavado dinero o que eres un delincuente. Eso es solamente lo único que va a estar haciendo el colegiado, es confirmar esa medida cautelar. Esto implicará que la Unidad de Inteligencia Financiera pues siga, si así lo decide, el curso ya en la vía penal, y ya seguido el camino en la vía penal, eventualmente, como lo comenté hace un momento, haga el decomiso de ese tipo de recursos depositados en las cuentas.
pero esa decisión o esa determinación de si cometiste el delito o no lo cometiste no lo va a determinar el tribunal colegiado en este procedimiento administrativo, en este juicio, seguido en el ámbito administrativo, sino que ese tema se va a determinar hasta que la unidad de inteligencia financiera formule la denuncia o querella correspondiente y el juez, los jueces de índole penal sean los que determinen esa situación mediante sentencia definitiva. Entonces acá en el ámbito administrativo esa cuestión no se define, no porque perdamos el juicio quiere decir que sí efectivamente estamos lavando dinero o que sí llevamos a cabo ese delito. Solamente es una confirmación de esta medida cautelar administrativa. Excelente, amigo. ¿Algunas consideraciones finales? No, pues solamente agradecerle aquí mucho a mi estimado Abimael que nos haya acompañado y que nos haya expuesto tan amplia y claramente este tema. Yo creo que lo que valdría la pena es en un futuro irnos programando por ahí otra sesioncita de estas donde podamos hablar de la materia penal, del tema del lavado de dinero y la relación con la materia fiscal, ¿no? O sea, podría salir ahí algo interesante que podamos comentar. Totalmente, Uli. ¿Algo que nos comentes ya al final? No, pues simplemente cuando les llegue en esta situación, pues acercarse con el experto ahí que tengan a la mano, el de su confianza, y sobre todo pues que siempre se asesoren de alguien que le conozca, ¿no? esta materia. Como tú bien dices, en el ámbito luego hay, sin menospreciar absolutamente el trabajo de nadie, pero de un tiempo a la fecha ya las ramas del derecho pues nos han obligado a irnos especializando y a dejar de lado ser todólogos. Digo, hay abogados que son buenísimos siendo todólogos, tampoco los podemos negar, pero en esta área en específico sí es importante que se acerquen con alguien que sepa, ¿no? de la materia. ¿Tus redes sociales, amigo, para que nos contacten? No, pues básicamente ahí en Facebook como Abimael Pérez, y básicamente pues mi correo electrónico, ¿no? abogadosfiscalistas@hotmail.com. Amigo, pues aquí sale para Dubái ya, en un avión, pues, está apurando ya el asistente. No se queda muy agradecido, amigo, por toda la información. Esperamos tenerte de nueva cuenta con nosotros. Síganos en redes sociales, Agmar Soluciones Disciplinares Corporativo, Facebook, Instagram, agmar.morelia y Spotify, el lado agmable de los impuestos y del derecho. Muchas gracias por todo. Consulta a su asesor de confianza. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.